siempre es tu misericordia. Estoy alegre, alegre, alegre. Misericordia, amén, amén. Así que vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor.
apacientas, no necesito nada en mi vida, tú me alimentas con tu dulce y tierno amor. Soy libre para adorarte y servirte. Tú eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida, tú me alimentas con tu dulce y tierno amor. Puedo adorarte, soy libre para adorarte y servirte. Tú eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida, tú me alimentas con tu dulce y tierno amor. Puedo adorarte, soy libre para adorarte y
Aleluya. Espíritu de Dios, en este lugar con tu presencia. Oh, gracias, Dios mío. Oh, gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Llena mi alma, llena mi ser. Una vez más, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Dios para siempre. Amén. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. 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 Saludábamos y bendecíamos el nombre del Señor. Usábamos de esa preciosa alabanza. Amén. Haciendo recordar la promesa del Señor en nuestras vidas, que era a través de su precioso Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra de Dios y hacemos recuento de lo que el Señor les habla allá en el libro de los Hechos, cuando Lucas tomó con diligencia recopilar todos esos datos, él dijo unas palabras y escribió unas palabras que escuchó, ¿verdad? De cómo dice en el capítulo 2 de Hechos, donde dice: mas no salgáis de este lugar hasta que seáis llenos, hasta que seáis revestidos con el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Saben que cuando nosotros empezamos a escuchar la historia, hermanos, en aquellos tiempos ese lugar, el aposento alto, llegó un momento donde ese lugar era de vida o muerte llegar ahí? Porque ahí es donde iban a buscar a los cristianos. De ahí, de ese lugar, los iban a sacar para llevarlos y juzgarlos. Y a muchos de ellos, hasta cierto punto, dicen que el buscar el aposento alto era de vida o muerte. Amén. O sea que, en otras palabras, hermanos, cuando nosotros venimos en estos días y venimos por este lugar, nos reunimos en este lugar, hermano, no se cohíba de adorar a Dios. Porque hubieron siervos de Dios que con su propia vida pagaron por una adoración a Dios. Amén. Cuando uno se pone a leer la historia, hermano, de la iglesia de los comienzos, podemos ver que ellos vieron, hermanos, cosas que tal vez nosotros nunca hemos experimentado. Como decía un hermano, mientras la iglesia antigua, dice la iglesia de los comienzos, dice que tenían muchas cosas en común mientras ellos oraban, ayunaban y buscaban el rostro de Dios. Dios añadía lo que tenían que ser añadidos a la iglesia. Pero hoy en día la iglesia estamos haciendo lo positivo. Nosotros hoy en día lo único que hacemos es pedir. Pedir, y dice, mientras ellos hacían esas cosas y alcanzaban las almas, el Señor añadía y hacía milagros en medio de la iglesia. Y hoy en día lo único que nosotros hacemos es pedir. Se nos ha olvidado, como dice, el orden de las cosas. Amén. Pero en esta preciosa mañana, hermano, yo quisiera compartir con ustedes, y no es el tema en el libro de los Hechos, sino que va a ser el tema de la predicación en el libro de San Juan. Gloria a Dios. Yo le voy a invitar, hermanos, que abran su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Libro de San Juan, capítulo 4.
Y vamos a estar meditando del versículo 1 en adelante. Vamos a leer los primeros versículos, hermanos, y luego, conforme la predicación va, vamos a seguir hablando del resto del capítulo. Ya muchos de nosotros hemos escuchado acerca de este tema y el Señor hablaba a mi corazón de una manera de lo que aconteció con esta mujer, hermano, algo muy importante, muy interesante. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4, del versículo 1. Vamos a estar meditando hasta el versículo 10 y luego vamos a seguir leyendo más después. Me dicen un fuerte amén cuando lo hayan encontrado. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Puede sentarse, hermano. El título de este mensaje se titula No es como yo. Amén. Y cuando nosotros nos ponemos a leer este capítulo en el libro de Juan, podemos ver una historia bien interesante. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos llegado a entender y hemos estudiado y hemos comprendido que en aquellos tiempos la Escritura nos enseña que dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Uno con el otro tenían un desprecio mutuo. El judío venía y acusaba al samaritano de ser un mestizo, alguien que ya no era puro, decían ellos. Amén. Pero nosotros, al ver la historia, y saben algo bien precioso de los evangelios, hermanos, cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura y leemos los evangelios de Juan, evangelios de Marcos, podemos encontrar, cuando nosotros vemos de que Jesús vino a quebrar todas esas barreras que existían. ¿Sabe qué? Era tanto el odio, era tanto, como dicen, la rencilla que habían entre ellos, que uno al otro se maltrataba. Pero no era tanto el maltrato que tal vez se daban uno entre ellos. Lo más triste de ellos es que los dos proclamaban conocer a Dios. Amén. Porque dice la Escritura que cuando Jesús se dio cuenta, dice que entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba. Déjenme decirle que en ese momento Jesús estaba en Judea. Y lo que ahí había en Judea, ahí estaba el templo de la adoración a Dios. Amén. Y por el otro lado, podemos ver nosotros que estaban los samaritanos, que ellos también habían edificado su propio templo y ellos también adoraban a Dios a su manera. Amén. O sea que el problema aquí no es que nosotros como seres humanos a veces hagamos cosas que el mundo hace. El problema es aquí que muchos de nosotros hacemos cosas aún conociendo a Dios, aún proclamando conocer al Dios verdadero. Los judíos trataban a estas personas malísimo, con odio, no tenían respeto, no tenían
una gota de simpatía hacia ellos. Pero durante ese momento ellos entraban al lugar de adoración y adoraban y bendecían el nombre de Dios. Cuando la Escritura les enseñaba, donde decía que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver y vemos el mensaje que revolucionó la vida del corazón del hombre, podemos ver que es bien diferente. Que es muy diferente a lo que el religioso estaba acostumbrado a hacer y a escuchar. Dice la palabra de Dios que salió Jesús, ¿sabe qué? Salió del lugar donde proclamaban conocer a Dios y de rendirle culto a Dios. Dice el Señor, esta gente no quiere escuchar. Y me voy a ir a Galilea. Pero mientras yo voy para Galilea, me es necesario, dice la Escritura, pasar por Samaria. Mientras yo escudriñaba la palabra de Dios, podemos nosotros ver y entender que dice que de Judea para Samaria había aproximadamente como 3 días de camino para llegar allá. Pero dicen que dicen que la mayoría de judíos, si no todos, ellos siempre trataban de evadir de pasar por Samaria. Porque no querían tener ningún contacto, ninguna plática, ni nada que tuviera que ver con los samaritanos. Era tanto lo que ellos sentían ante estas personas, pero sí en ellos proclamaban que hacían un culto a Dios. Y cuando nosotros leemos esta escritura, hermanos, se lo voy a poner de la perspectiva de la iglesia de hoy en día. A veces vivimos de esa forma. A veces estamos compartiendo y viviendo nuestra vida no diferente del fariseo. Amén. Porque ellos todo el día del Sabbat, ellos guardaban todo, hacían todos los mandamientos. Ve que Dios dio mandamientos, estatutos. Ellos le añadieron aproximadamente 600 y algo más de estatutos que Dios nunca estableció. Pero se enfocaron tanto en seguir, como dicen, rudimento de hombre y olvidarse de lo que el propósito por cual Dios había levantado al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones, dice la Escritura. Para que los pueblos de alrededor pudieran ver que ellos adoraban y bendecían y hacían lo que Dios les pedía que hicieran. Pero ¿qué es lo que sucedió a través del tiempo? Ellos se olvidaron de lo que era tener misericordia. Ellos se olvidaron de lo que era amar al prójimo. Dice la palabra de Dios que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Y en específico pasar por un pueblo llamado Sicor. Y le fue necesario pasar por ahí. ¿Y qué es lo que iba a acontecer ahí? Algo bien interesante de que cuando ve uno la palabra es Jesús ya sabía por cuál la necesidad que él tenía que pasar. ¿Cuál era la necesidad? Primeramente, cuando Jesús hacía lo que tenía que hacer, no únicamente llevaba a cabo y ejecutaba algo lindo de sanar a alguien, pero a la misma vez estaba alimentando y estaba cambiando y transformando los corazones de sus discípulos. Cada uno de ellos había sido llamado y cada uno de ellos era judío. El Señor le dice, vamos a ir a Samaria. Ninguno de ellos le cuestionó, ¿por qué, Señor? Porque ya sabía cuál era el ministerio del Señor, cuál era el propósito que Dios tenía en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a leer ese capítulo de Juan, hermano, iglesia, tú te vas a poner a dar cuenta que la primera observación que esta mujer tuvo lo miró a Jesús cuando le pidió de beber. Le dice, tú siendo judío me pides agua a mí. Fue la primera observación. Y cuando nosotros vemos a través del capítulo cómo se empieza a desarrollar esta conversación, eventualmente cuando esta mujer se refiere a Jesús, se refiere como Señor. Y al final del capítulo se refiere como el Cristo. Bien interesante, hermanos.
iglesia, porque muchos de nosotros hemos caminado muchas veces ese capítulo en nuestras vidas. Algunos de nosotros quizás solo hemos reconocido a Jesús como el buen judío, aquel que hizo cosas buenas. Amén. Algunos de nosotros tal vez hemos llegado al nivel donde lo hemos conocido como Señor, pero no nos hemos atrevido a serlo Señor de nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor comenzó a ver a esta mujer, dice que al llegar a la mediodía, dice la hora sexta, dice la Escritura, era aproximadamente como las 12 de la mediodía. Dice que el Señor encontró a esta mujer, hermanos. Y la palabra Sicor, cuando usted lee en la Escritura, se remonta allá cuando Jacob, en Génesis capítulo 33, versículo 19, por ahí, 20, habla de que dice que Jacob compró esa heredad. Y esa heredad que Jacob compró, él se estableció ahí. Y aún en algún momento dice que él levantó su tienda y le nombró y levantó un altar. Y el altar que él le puso el nombre era porque este es el Dios de Israel. Pero pasado un tiempo, la tierra era conocida como la tierra de Siquén. Y conforme los tiempos fueron pasando, se convirtió en Sicor. Que después le cambiaron, los judíos le llamaban como una tierra de borrachos, tierra de falsedad, tierra de engaño. Imagínense lo que en algún momento, lo que un hombre tuvo en su corazón edificar conforme el tiempo. Los judíos le llamaron a esta tierra por ese nombre. Eso es el significado que ellos le habían dado. Una tierra de engaño, una tierra de falsedad, una tierra de borrachos. Y dice Jesús, por ese lugar me es necesario llegar. Dice la palabra de Dios que cuando él llegó, él se sentó. A la hora sexta dice la Escritura que esta mujer llegó a buscar de beber. Y no era algo muy común, hermanos. No era algo que supuestamente de acuerdo a las costumbres que ahí se ejercían. Dice que las mujeres iban a buscar el agua ya sea por la mañana o por la tarde, pero no a la mediodía. Pero esta mujer tenía la tendencia quizás de llegar a la mediodía porque no había nadie. Porque cuando nosotros comenzamos a ver más abajo de cómo se va desarrollando la conversación, podemos ver que había muchas cosas en la vida de esta persona que la cohibían compartir con otras personas. Podemos ver que esta mujer llevaba en sí una necesidad tanto social como espiritual dentro de ella. Amén. Y cuando Jesús le habla, primeramente no era normal que un judío, hombre, se le acercara a una mujer samaritana a pedirle de beber. O sea, ante la sociedad eso era algo inaceptable, no podía aceptarse. Pero nosotros podemos entender el amor, el compromiso, la misión de Cristo, que el Señor vino para derribar todas esas barreras que hoy en día el hombre ha construido. Amén. Dice la Escritura que cuando ella le pidió de beber, primero que estaban ellos solos, y el Señor le dice, me regalas de beber, y ella le dice, tú siendo judío, me pides a mí que te regale agua. A veces nosotros automáticamente cuando nosotros vemos personas, a veces somos bien rápidos para juzgar su aspecto exterior. Haber dicho esta mujer, bueno, viene cansada, es judío y no tiene ni cómo sacar agua. Amén. Por eso que el tema se llama No es como yo. Porque nosotros, los seres humanos, juzgamos las cosas muy diferentes, hermanos. Y no quiere decir que nosotros que el Señor no nos ha dado de su espíritu para aprender a juzgar las cosas.
Pero lo precioso de Jesús en este momento es que el Señor abrió el pacto pidiéndole agua, o sea, abrió la conversación, quebrando el hielo entre ella y él, pidiéndole algo de tomar. A veces cuando nosotros pensamos, ¿por qué esta mujer no iba con las demás mujeres temprano o no iba a la tarde? ¿Qué necesidad o qué es lo que agobiaba el corazón de esta mujer? Que ella buscaba ir al momento donde no había nadie. Donde la hora del sol, se ve que en nuestros países, la hora de las 12 de la mediodía, es lo más fuerte del calor abrasador. Ahora imagínese usted en esa área por allá, hermanos. El gran calorón, como es el sofocamiento, y era necesario ir a buscar agua. Porque estas personas en aquellos tiempos, y aún no nos vayamos muy lejos, en algunos lugares de nuestros países, aún todavía en el año 2024, todavía no llega el agua todo el día. Amén. Yo me acuerdo que nosotros en donde vivíamos en Sonsonate, ponían agua, hermano, a las 4 de la mañana encendían el chorro. O sea, había agua de las 4 a las 9 de la mañana. Si usted no agarró agua, hermano, usted tenía que esperar hasta en la tarde que volvían a abrir, volvían a poner el agua por 1 hora. Pero en aquellos tiempos era parte del trabajo de la mujer salir a buscar el agua. Y dice que ella iba todos los días a buscar agua. Amén. A veces nosotros nos gastamos nuestra vida, hermanos. A veces haciendo cosas, buscando cosas, en lo que verdaderamente no nos va a mantener espiritualmente vivos. Y era parte de su vida, porque era la necesidad de ella, era ir a buscar agua. Amén. Pero nosotros muchas veces, cuando nosotros vemos el relato de esta palabra, dice la Escritura que cuando la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice el versículo 10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Jesús empieza a hablarle y establecer esta conversación con ella, le dice, cualquiera que tome de esta agua volverá a tener sed. Todo ser humano enfrenta en esta vida esta verdad. De forma diaria la samaritana iba al pozo por agua todos los días intentando satisfacer su necesidad, pero nunca totalmente satisfecha. No importa qué tan profundo esté tu pozo, qué tan grande es tu cisterna, el agua que está ahí está muerta. Está muerta, porque es lo que la gente siempre quiere, que de lo que hay en su corazón, lo que ha alcanzado. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos hambre del Señor, mas no nos hemos dado cuenta que estamos deshidratados espiritualmente. A veces en la iglesia pensamos que nosotros tenemos una hambre de Dios, mas no nos hemos puesto a pensar que estamos deshidratados espiritualmente. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, el Señor Jesucristo usó palabras bien simples y fáciles de entender.
Él en unas ocasiones se refirió al agua que nosotros necesitamos. Él se levantó en algún momento y dijo: el que cree en mí, dijo, de su interior correrán ríos de agua de vida. Porque el Señor en todo momento hizo una referencia necesaria e importante a nosotros los creyentes de tomar de esa agua. Mientras muchas veces nos jactamos que tenemos un pozo. Hermano, yo tengo mi pozo en mi casa, tengo mi cisterna, tengo mi tanque. Espiritualmente yo estoy bien. Mas no nos hemos dado cuenta que esa agua de la cual hemos estado bebiendo todo este tiempo es una agua que está contaminada a veces, que está muerta, que no trae vida a nuestra vida. Amén. Porque la mujer llegó hasta tal momento y ella trató de decirle al Señor: Señor, pero yo tengo el pozo y de aquí hemos tomado por tanto tiempo. Ahora vienes tú y me hablas y me dices que tienes agua de vida. Lo precioso de Jesús cuando él hablaba, hermanos, y en este caso fue algo bien único, porque nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, en los demás evangelios podemos ver que el Señor se refería a las multitudes y cómo el Señor hacía grandes milagros entre medio de las multitudes. Pero hubo algo bien precioso, que el Señor quería tener una relación con esta mujer, individual. Dice la Escritura que ni aún los discípulos estaban ahí en el momento que él llevó a cabo esta conversación. No había nadie. No había nadie más que Jesús y esta mujer. Y el Señor sabía a qué hora esta mujer iba a aparecer en ese lugar. Mientras yo meditaba en este mensaje, me puse a pensar: ¿cuántos de nosotros tenemos que hemos cavado pozos? Y a veces ahí nos toca ir a llorar a ese lugar. Porque mientras esta mujer escogía esa hora para ir a buscar, me imagino yo que también lloraba sus desgracias. También se lloraba de cómo ella se encontraba espiritualmente, de las cosas que le había acontecido. Porque a pesar que tenían conocimiento de Dios, porque nosotros no podemos, dice la Escritura, que los samaritanos eran una mezcla de judíos con otra cultura. Tenían un conocimiento de Dios, había una necesidad de Dios en su vida. Amén. Porque muchas veces nosotros tenemos nuestros pozos y vamos y sacamos lo que vamos a tomar del día. Pero Jesús sabía que esta mujer necesitaba tomar del agua de vida. Y sabe que la fue a encontrar. Y eso es lo precioso del Evangelio, que el Señor nos encuentra en el lugar donde vamos a llorar nuestro dolor. Porque dice la Escritura que ahí el Señor la encontró. Es más, la estaba esperando. Cuando nosotros vemos, iglesia, hermanos, hermanas, cuando usted ve la palabra de Dios y vemos las cosas que acontecieron, que las pusieron, que las escribieron, muchas de ellas nosotros nos podemos identificar. Nos podemos identificar porque las personas que fueron parte de los escritos fueron personas como usted y yo, personas con necesidades, personas que hasta cierto momento tenían un conocimiento de Dios, personas que en algún momento de su vida tenían la esperanza que en algún momento las cosas dentro de su ser iban a cambiar. Pero cómo y cuándo, a veces muchos de nosotros no sabemos. Pero el Señor tenía en planes ese día y dijo: porque me es necesario pasar por esa ciudad. Dice que al encontrarla y empezar a hablar y establecer la conversación, empieza todo eso, hermanos. Llega hasta tal momento que el Señor empieza a decirle: mas el que bebiere del agua que yo le daré es el agua que Jesús ofrece a cambio
que satisface de verdad no es algo que puede conseguir a través de cosas que hagas tú, sino que Jesús es el único que puede dártelo. No tendrás sed jamás. No importa cuál sea el nivel de tu sed, samaritano, solo Dios tiene el poder y la capacidad para satisfacer el vacío que hay en ti y en todo ser humano, sino que el agua que yo le daré será él aún una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Jesús ofrece es rica en misericordia, en perdón, en amor, que no tiene límite jamás, porque Dios mismo no tiene límite. Tal como un manantial en el que el agua fluye, continúa y abundantemente, así es el corazón de aquel que encuentra toda su satisfacción en Cristo Jesús. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Por supuesto que antes de tal maravilla, aquella mujer quería tener de inmediato este precioso regalo. Tantos años llegó cada día por agua para intentar apagar su sed sin éxito alguno. Tantas desilusiones, tantos fracasos, tantas esperanzas perdidas, tantas ilusiones destruidas, tanto trabajo en vano. Ella no había entendido que esta era una verdad espiritual. Sin embargo, expresa una necesidad que ella tenía. Estaba cansada de trabajar en vano. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sabe qué? Hablábamos con Jessica y le digo yo, muchas veces el Señor, no es necesario, hermanos, que a veces Él nos confronte. Él nos confronte en lo que nosotros nos afecta. Él nos confronte porque el Señor, si usted ve, le estaba presentando el plan de salvación. Pero a la misma vez, junto con ese plan, el Señor le dice: dame de beber, y esta mujer le pone excusas. Y luego Jesús le replica y le dice: si tan siquiera conocieras el don de Dios. En otras palabras, si tan siquiera pudieras tú entender los regalos que Dios tiene para ti, tú le pedirás a Dios que te dé de beber. Amén. Tú le pedirías a Dios que te dé de esa agua. Amén. Y le dice: ve y llama a tu marido. ¿Sabe que a veces cuando el Señor nos confronta, hermanos, no es para humillarnos? Porque a veces pensamos nosotros que el Evangelio, como dijo una vez alguien que yo escuché viendo un video, dijo: el Evangelio muchas veces avergüenza a las personas. Mas no nos damos cuenta, hermanos, que nuestra forma de vivir y nuestras acciones son los que traen vergüenza a nuestra vida. El Señor, únicamente el deseo de Él era que esta mujer encontrara en Jesús lo que verdaderamente su corazón necesitaba. Pero el Señor no podía dejar esta plática y esta evangelización a medias. O sea, no le podía dar agua y decirle: ok, vete, ya está todo resuelto. Había algo más profundo dentro de esta mujer que necesitaba ser trabajado. Y el Señor va y se atreve y le dice: ve y llama a tu marido. La mujer le dice: no tengo marido. Tenía pareja, pero no tenía marido. Amén. Tenía ahí en el griego salvadoreño, tenía su voladito, dice por aquí, pero no tenía marido. O sea, no tenía su esposo. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en aquellos tiempos, esa forma de vida era algo de que traía vergüenza. Ahora usted entiende por qué esta mujer no iba con las demás personas por la mañana o por la tarde a buscar el agua. Porque dentro de su corazón iba cargando cosas que la misma Satanás traía culpabilidad a su corazón.
y en ella pensaba que no había más remedio que únicamente ella sola y buscar su soledad y llorar su soledad a solas. Y a veces muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa circunstancia. Siendo conocedores del Señor, pensamos que estamos solos, que no hay nadie más alrededor nuestro, que nadie más se va a preocupar por nuestra condición espiritual como nos encontramos o nuestros fracasos. Amén. Mas no nos hemos puesto a pensar que tenemos un Cristo de misericordia. Tenemos un Cristo que no únicamente nos ofrece el regalo de la vida eterna, pero también nos ofrece arreglar el problema de raíz. Amén. Porque cuando el Señor le habla y le dice, ve y llámalo, no era para avergonzarla, sino que era para sacar dentro de su ser lo que ella traía cargando. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios, hermanos. Esa es la diferencia entre la consejería cristiana a la consejería secular de la psicología. Porque la psicología de hoy en día, cuando usted va al psicólogo, el psicólogo le va a decir, tú haz lo que a ti mejor te haga sentir bien. Amén. Hermano, porque nosotros muchas veces como cristianos, es bueno, hermano, yo la verdad que yo estaba tomando unas clases de psicología y hermano, el ser humano somos unas personas bien complejas de entender, ¿verdad? Desde nuestra niñez, desde que somos pequeños, somos infantes, somos niños, jóvenes, joven adulto, y ¿verdad? Y sigue. Es bueno, hermano, la psicología tiene su rama, ¿verdad? Que nos ayuda a entendernos, nos ayuda a desarrollarnos, pero llega un momento cuando nosotros tenemos problemas espirituales. Déjeme decirle que la psicología no le va a ayudar. Porque ellos le van a decir, tú haz lo que te haga sentir bien, lo que a ti mejor te parezca. Pero cuando nosotros venimos a la luz de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a llegar a la raíz del problema. ¿De dónde se originó el estilo de esta persona de vivir de esa forma? Porque a mí me gusta buscar lo que a Dios no le agrada que yo haga. Y empezamos a ver, hermanos, que venimos a buscar, como dicen, la raíz. ¿Por qué yo me comporto de esta forma? Amén. Y dice el Señor, nos dejó escrito, dice, la palabra de Dios tiene poder para exhortarnos, para redarguirnos y para edificarnos. Ahora usted empieza a ver. Jesús no era que su propósito era humillar a esta persona, a esta mujer. El propósito de Jesús fue llegar a raíz del problema. Ve y llámame. Dice, no tengo. Le dice Jesús. Y ella confesó una verdad, porque Jesús le dijo, bien has dicho. Bien has dicho. Y le dice el Señor, porque el que tienes ahora, le dice, no es tu marido. Y el Señor le dice, has tenido 5. Pero no, cuando nosotros vemos, hermano, yo meditando en el mensaje, ¿a cuántos de nosotros Jesús nos ha confrontado en nuestras acciones? En algún momento el Señor le ha dicho, mirad, desgraciado, o mirad, porque el Señor no era el propósito de Él. No es el propósito de que el Señor venga y nos avergüence, sino que el propósito de Dios es llegar al problema, de que nosotros lo confesemos con nuestros labios y buscar una solución. Le dice, bien ha dicho. Y cuando esta mujer fue confrontada y el Señor le dijo lo que en verdad había habido en su vida, habla y le dice, eres tú profeta, ¿verdad? Y saben, cuando nosotros vemos más después de ese versículo, la reacción de esta mujer, ella sintió un peso que fue quitado de su corazón. Porque le habla y le dice, los judíos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén.
nosotros adoramos aquí. O sea, después de esta conversación, ella sintió la necesidad de ir a buscar un lugar, quizás para ir a ponerse de rodillas o confesar algo. Y el Señor le dice, vendrán momentos que ni aquí, le dice, ni en Jerusalén, ni aquí se va a adorar. Porque los verdaderos adoradores, le dice, que mi Padre busca, tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Y de los tales, le dice, es de los que mi Padre se agrada. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros vemos el proceder de Jesús para tratar a las personas, podemos ver que el Señor tiene un propósito en mente con cada uno de nosotros. Hermano, no reniegue cuando en el día de mañana Dios nos afronte, porque es necesario. Mira que bien se siente. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos sido llamados a la corrección por parte de Dios en algún momento de nuestra vida? Lo hemos sido. Se nos ha hablado a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de un sueño, a través de alguien, hermano. Y al momento uno, hermanos, como dicen, puede decir, me descubrieron. Pero qué alivio ha de haber sentido el corazón de esta mujer. Saber, porque yo le aseguro que mientras Jesús le hablaba al corazón de esta mujer, las palabras de Jesús no llevaban juicio, llevaban sanación. Llevaban sanación y restauración. No llevaban palabras de juicio ni de condenación, sino que llevaban palabras que le era necesario escucharlas. Pero a la misma vez esas palabras llevaban la medicina. Porque cuando nosotros, hermanos, confesamos, yo no sé si en algún momento de su vida usted ha sentido ese peso quitado de sus hombros. Cuando usted ha ofendido a alguien y ha pedido perdón, o cuando lo han ofendido y usted va y pide perdón. De eso se trataba cuando Jesús le habla y dice, porque llegarán tiempos donde los verdaderos adoradores, los que tengan el deseo de buscarme, me van a adorar en espíritu y en verdad. Hermano, cuando se refería Jesús a eso, no quería decir que nos íbamos a subir aquí, íbamos a levantar nuestras manos y adorar. Estaba hablando de nuestra forma de vivir. Porque con eso nosotros adoramos a Dios, ¿sabía? Con nuestra conducta nosotros adoramos y glorificamos el nombre del Señor. El apóstol Pablo hace énfasis en eso en muchas ocasiones, que con nuestro testimonio nosotros estamos honrando a Dios. Con nuestras acciones usted está adorando en espíritu y en verdad el nombre del Señor. No nos confundamos, pensamos que el adorar a Dios es venir y subirnos y cantar y levantar nuestras manos y adorar a Dios. No, hermano, esa es una porción de cantarle y adorarlo, pero la verdadera adoración es nuestro caminar con el Señor en espíritu y en verdad, lo que la palabra nos enseña. Esta mujer le dice, entonces tengo que adorar aquí y allá. Le dice, tú, nosotros hacemos, ustedes hacen lo que no saben. El judío dice, hace lo que conoce. Pero esta es la verdadera adoración que el Padre anda buscando. Hermano, Dios anda buscando en estos últimos tiempos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que verdaderamente Jesús le dio a entender a esta mujer. Dice la Escritura, hermanos, que llegando esta mujer le dice, yo sé, le dice, que nosotros esperamos al Cristo. Que cuando va a venir el Cristo, yo no sé. Y cuando Él venga, le dice, Él nos va a declarar todas las cosas que tienen que pasar. Y sabe que el mismo Jesús le hace la revelación y le dice, yo soy ese Cristo. Yo soy lo que ustedes esperan. Sabe que cuando nosotros vemos el impacto, vemos el ministerio de Jesús, de lo que todos nosotros hemos sido llamados a aprender. Hermano, gloria a Dios por
hombres, ¿verdad?, que Dios usa, los evangelistas y todo, pero no hay mejor ejemplo que nosotros podemos aprender en la palabra de Dios que Jesús mismo. Porque Él vino a derribar y a traer abajo todo lo que nosotros como seres humanos a veces edificamos y hacemos divisiones. Y le habla y dice la Escritura que esta mujer se fue. Y le dice a llevar la voz de Jesús. Y dice la palabra de Dios que aquel momento Jesús se quedó 2 días más para ministrar esta comunidad. Y muchos de ellos, dice la palabra, creyeron al mensaje de Jesús. Pero ¿cuál era el propósito de todo eso, hermanos? Y a veces como creyente, a veces nos volvemos a encontrar en ese mismo camino. Nos hemos olvidado que Jesús no únicamente es Señor, sino que es llamado a ser nuestro Señor. Que Jesús no únicamente es un judío, ni tampoco fue únicamente el Cristo, es llamado a ser nuestro Cristo. Amén. Y con esto quiero concluir, hermanos. Que el Señor nos ayude a buscar cada día la comunión con Él. Porque lo que a veces nosotros hacemos rutinario y pensamos que verdad hemos construido, hemos excavado nuestro pozo y de ahí tomamos y llevamos ya 10 años, 15 años, 20 años tomando la misma agua. El Señor quiere que nosotros tomemos agua de Él, de su palabra, que nos envolvamos, que nos sumerjamos, amén, en ese río de su espíritu. De su interior, dice la Escritura, correrán ríos de agua de vida. Amén. ¿Sabe que cuando nosotros vemos las Escrituras, todo tuvo un momento, tuvo un tiempo? No podemos dejar de pasar por un alto que muchas de las palabras que hoy en día nosotros leemos aconteció bajo circunstancias y bajo una cultura judía, como dicen, influenciada por una cultura griega, bajo un imperio romano. Pero todas estas cosas podemos nosotros ver que impactan la comunión del ser humano con el Señor. Pero lo precioso de todo esto, hermanos, es que Dios siempre nos da el aliento, nos da la luz, nos alumbra a través de su palabra el conocimiento para poder buscar cada día cómo Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Qué espera Dios de mí? Porque nosotros vemos al final de la historia, hermano, es una historia linda. Dirán las personas a veces cómo comienza, pero cómo termina. Y eso es lo que Dios anda buscando de nosotros. ¿Cómo comenzó nuestra historia? ¿Cómo fue la historia de amor entre usted y el Señor? ¿Cómo está esa historia hoy en día? No nos olvidemos que el Señor viene. No, la venida de Cristo viene de nuevo por aquel que Él ha redimido. Amén. Aprender de la higuera, dice el Señor en el libro de Mateo o Lucas, acerca de cuando la higuera vuelva a reverdecer, y refiriéndose a Israel. Amén. Hermano, Israel llegó a ser nación en 1948. Y dice el Señor, de cierto, dice, no pasará esta generación sin que haya venido la venida del Hijo del Hombre. Hermano, la venida de Cristo puede acontecer en cualquier momento. En cualquier momento puede volver a acontecer el regreso de nuestro Salvador. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo está tu ser con Él? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estamos en esa comunión con Dios, hermanos? Nosotros como siervos de Dios somos llamados en todo momento a inculcarle que la comunión con el Señor no se apague. Que sea algo constante, algo
que sea una prioridad en su vida, en mi vida, en la vida de nuestros hijos. Amén. Sabe que la falta de líquido dice que el ser humano no puede vivir mucho tiempo sin beber agua. Uno puede durar más tiempo sin comer, pero la deshidratación trae efectos serios en la vida del ser humano. Tal vez no nos hemos dado cuenta, hermanos, pero tal vez estamos deshidratados espiritualmente. Yo te invito en esta mañana que vengas y bebas del agua que Cristo ofrece, agua de vida. No agua muerta, agua que trae vida a tu vida. Gloria al Señor. Yo les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Dice la Escritura, y el título que yo le puse al mensaje era: no es como yo. Podemos ver que Jesús no es como nosotros. Aunque llegó un momento que Él mostró cansancio, tenía sed, lloró. Pero aún así, hermanos, las circunstancias de la vida nunca lo llevaron a pecar, sino que fue santo en todo, dice la Escritura. Amén. Yo le voy a invitar, hermanos, que pongamos atención un momento a este canto. Si usted tiene el deseo de pasar al frente, hermano, y decirle: Señor, yo quiero esa agua. Me he sentido deshidratado en estos días, en estos meses, en estos años, pero hoy yo quiero volver a beber de esa agua tú ofreces.